Buenas, mi nombre es Dani Hinojosa Nogueira, soy alumno del programa de doctorado de Alimentación y Nutrición de la Universidad de Granada y este taller tiene como objetivo dar las herramientas necesarias para que las personas puedan entender y comprender mejor el etiquetado de los alimentos y además vamos a hablar de las aplicaciones que en España se están utilizando habitualmente para leer el etiquetado de los alimentos. La etiqueta de los alimentos es la carta de presentación que tienen los mismos y es importante destacar que tanto la legislación española como la europea intentan proteger al consumidor para intentar evitar fraude y que sea lo más claro posible. Existe una serie de cosas que tienen que estar obligatoriamente en el etiquetado nutricional. Existe una información que es obligatoria, como la denominación del producto, su origen, el fabricante, modo de empleo o condiciones especiales de conservación o de utilización, el lote al que pertenece, lo cual ayuda a la trazabilidad del producto, fecha de duración mínima o fecha de caducidad, y la lista de ingredientes, los cuales se ordenan de mayor a menor en cantidad en función de la que se incluyen en el propio alimento. Además, se obliga a resaltar aquellos ingredientes cuando causen alergias o intolerancias. Existen 14 alérgenos que son de obligado cumplimiento para marcar en el etiquetado y es recomendable que si tienes otras alergias o intolerancias que no están en el etiquetado, que leas muy bien la etiqueta. Además, puedes encontrar sin el alérgeno, bajo en o contiene trazas de. Las trazas se refieren a que durante todo el proceso de producción ha podido estar en contacto el alimento con alguno de los alérgenos y hay que tener cuidado para la gente muy sensible. Actualmente existen modas de que las personas compran alimentos sin lactosa o sin gluten o sin algún ingrediente del alimento creyendo que son más saludables, pero realmente si no se tiene ese tipo de intolerancia o alergia, no tiene sentido que se consuman ese tipo de productos. Otra información que es obligatoria en el etiquetado es el peso neto. La información nutricional viene referida en 100 gramos de producto, mientras que el peso neto es el total del peso. La información nutricional también es obligatoria y lo que destaca es el valor energético, la cantidad de proteínas, las grasas saturadas, hidratos de carbono, azúcar y sal. Es importante lo del peso neto dado que, por ejemplo, un litro de leche tendrá 10 veces más de los valores de nutrientes que están indicados. Podrá complementarse con más datos como otro tipo de grasas, polialcoholes, fibra o cualquier vitamina y mineral siempre que sea por encima de un 15% o de un 7,5% en líquido de los valores o nutricionales de referencia. Existe más información obligatoria como fuente de fenilalanina, regaliz, fitoesteroles, contenido en cafeína, incluso se tiene que indicar el origen de las proteínas o de las grasas. Actualmente también se declaran ingredientes que están modificados o proceden de organismos modificados genéticamente o contienen nanopartículas. Hay alimentos que no están obligados a declararse ni la lista de ingredientes ni la información nutricional, como pueden ser productos de un solo ingrediente, extractos de café o bebidas alcohólicas de más de 1,2% en volumen de alcohol y los productos frescos o a granel. A estos productos se le puede exigir que se indique la procedencia, incluso si contiene algún tipo de alérgeno. Existen ingredientes como, por ejemplo, el azúcar o el aceite de palma que pueden tener diferentes denominaciones. Por ejemplo, el azúcar se puede encontrar como sirope de maíz, jarabe de arce, almidones y el aceite, pues grasas vegetales fraccionadas, etc. Hay que tener mucho cuidado porque al consumidor esto lo que hace es confundirlo. Entonces lo mejor es ver el valor nutricional y si no pone azúcar pero ves que tiene muchos azúcares, puedes estar dándote cuenta de que realmente pues tiene azúcar. Me gustaría hablar de los aditivos. Los aditivos son también conocidos como LOE y realmente hay que tener en cuenta que aunque muchas veces se utilicen como meramente ornamental para darle color o darle sabor a los productos, otras veces son necesarios, por ejemplo a nivel tecnológico, para conservación del alimento o para hacer espuma, etc. Entonces, normalmente estos aditivos están en continua reevaluación por parte de los organismos europeos
y por parte de los organismos internacionales. Entonces, realmente podemos ver que aquellos aditivos que están comercializados ahora mismo en los productos son seguros para las personas. Y hay que tener en cuenta que esos aditivos, muchas veces, si no hay evidencia de que sean seguros, se limitan para ciertos productos y ciertos usos concretos. No se puede poner en cualquier cantidad y en cualquier producto. A mí siempre me gusta utilizar el ejemplo del E300. Claro, la gente dice, el E300, una locura, en plan, aditivo, malo, ya está. Pero realmente luego le dices, pero ojo, que es ácido ascórbico, y la gente, pues ni idea, que es un ácido, pues ya está, ¿no? Pero cuando le dices que es vitamina C, la gente es que hasta paga por ese suplemento, ¿no? Hay gente que está tomando multivitamínicos con vitamina C. Entonces, ¿realmente los aditivos son tan malos como la gente quiere hacer creer? Lo que hay que tener en cuenta es que no hay que asustarse por tomar aditivos. Simplemente teniendo una alimentación variada y utilizando más productos frescos, se puede tener una alimentación saludable y equilibrada. En la etiqueta también pueden encontrarse 4 tipos de declaraciones. Un ejemplo es la nutricional, que es la más frecuente, como por ejemplo, alto contenido en fibra, light, que significa que existe un producto equivalente con 30% más de energía que el light, sin azúcares añadidos, lo cual no significa que no tengan azúcares. Y luego otro tipo de declaraciones como propiedades saludables, como regular el colesterol, reducción de enfermedades, como reduce el riesgo de náuseas, dolor de cabeza, etc. O referente a la salud infantil. Otras propiedades saludables con la reducción de colesterol, reducción de enfermedades o referente a la salud infantil. Todas estas tienen que pasar por el comité de la Organización Europea y avalarlas. Además existen otro tipo de etiquetados que podemos encontrar. La mayoría son sellos y logos, que algunos son oficiales y otros son de organismos que no son oficiales o organismos privados. Me gustaría destacar algunos como la espiga tachada, que es para los productos sin gluten, la ecohoja, que es una hoja alrededor de estrellas como de la bandera de la Unión Europea y es de producción ecológica avalada a nivel europeo. También los alimentos de denominación de origen protegido, indicación geográfica protegida o producción artesanal, los cuales la Unión Europea ha dado una serie de sellos. Existen muchas más etiquetas a nivel europeo, como por ejemplo los productos veganos vegetarianos, los halal o kosher, que están elaborados a través de leyes religiosas, o por ejemplo aquellos que se preocupan por el medio ambiente y el bienestar animal. Actualmente, en España, se van a adoptar una serie de etiquetas denominadas Nutri-Score, la cual ya se utiliza en otros países como en Francia. Estas etiquetas evalúan productos de manera global, por medio de letras, colores, según varios nutrientes principales, como energía, grasa saturada o azúcares. Aunque es simple y visual, no es del todo correcta. Por ejemplo, el aceite de oliva, podemos ver cómo tiene una puntuación peor que a lo mejor algunos cereales de desayuno. Bueno, por último, me gustaría destacar algunas aplicaciones que se están utilizando en España para evaluar el etiquetado nutricional. En general, voy a hablar de 3, las cuales tienen funciones parecidas, aunque cada una tiene su peculiaridad. Todas utilizan la cámara como un lector de código de barras y a la vez, esta información que se obtiene se guarda o se compara con otros productos similares. Son sencillas y fáciles de utilizar. Yuka utiliza una puntuación propia de 1 a 100 y los criterios de elección son EcoBio, el Nutri-Score y la presencia de aditivos. Coco, por su parte, solo es informativa y da los valores según la escala NOVA, que es una escala que clasifica los productos del 1 al 4 según el grado de procesamiento, y el Nutri-Score. Por último, MyRealFood también usa una clasificación propia usando una escala propia similar a la escala NOVA. Aunque son diferentes, también tienen otras cosas en común. Por ejemplo, que todos los datos se extraen de Open Food Fact, la cual es una plataforma construida por usuarios donde cualquiera puede subir fotos o información de un alimento. Normalmente están bien, pero hay veces que son antiguas o la composición puede variar o viene de otro país. Para concluir, me gustaría decir que estas aplicaciones son útiles porque son herramientas que te ayudan de manera sencilla a ver el etiquetado, pero no son infalibles, siempre hay que tener mucho cuidado. Entonces, como conclusión, me gustaría decir que siempre hay que tener cuidado y leer bien el etiquetado nutricional y estar informados para que seamos nosotros mismos los que tomemos las decisiones. Muchas gracias.